Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso de los pasos y la manera que hay que seguir para interpretar un electrocardiograma. Espero esto les ayude con su tarea. Únicamente van a interpretar un solo electrocardiograma. No vamos a ahondar en esta ocasión en las bases que subyacen en la interpretación del electro. Eso lo vimos en clases previas. Únicamente vamos a hacer un repaso rápido y breve de cómo se tiene que hacer la interpretación de un electro. Con los puntos más importantes, va a ser muy rápido, muy breve, entonces vamos a hablar sobre los pasos para la interpretación de un electrocardiograma. Entonces vamos a hablar de la interpretación de un electrocardiograma tratando de tocar los puntos más relevantes. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros vemos un electrocardiograma, ¿qué es lo primero que debemos de observar en él? Pues bueno, primero hay que ver al paciente, es lo más primordial de todo. Hay veces en las que si yo soy quien toma el electrocardiograma, no es lo mismo tomarlo a una persona que sospecho que está teniendo un infarto y es urgente tomárselo, que tiene dolor precordial, que se lleva la mano al pecho, está sudando, tiene una sensación inminente de morir, que por ejemplo tomárselo a un hombre joven de 22 años, delgado. Entonces siempre hay que ver al paciente. Si yo no estoy tomando el electrocardiograma, si no soy yo quien toma el electrocardiograma, pues bueno, puede ser que tal vez el electrocardiograma me diga algunas cosas, no sé, supongamos que veo un registro que dice Rafael, 50 años, 110, 70 milímetros de mercurio, pues probablemente ya estaré sabiendo. Esto me da información de que se trata de un masculino de 50 años y que su tensión arterial se encuentra dentro de los límites correctos, dentro de rangos de normalidad. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación al ver un electrocardiograma es revisar la calibración del electrocardiograma. La calibración normal del electrocardiograma es que en 10 milímetros hay un segundo, hay un milivoltio, perdón, un milivoltio, 10 milímetros representan a un milivoltio y habitualmente en 25 milímetros hay un segundo. Entonces, habitualmente esta parte de que en 10 milímetros hay un milivoltio puede ser representado con un símbolo así que abarque lo que son 10 cuadritos del electrocardiograma. Hay que recordar que el electrocardiograma, así como por ejemplo las hojas de mi pizarrón electrónico, están cuadriculados, de tal manera que cada cuadrito pequeño representa un milímetro. De esta calibración del electrocardiograma, 10 milímetros representan un milivoltio, 25 milímetros representan un segundo. Nosotros podemos hacer reglas de tres para saber cada milímetro cuánto representa. Hay que recordar que el electrocardiograma realmente es una gráfica de voltaje contra tiempo, donde en el eje de las Y's nosotros tenemos los milivoltios, es decir, de manera vertical se representa el voltaje y de manera horizontal se representa el tiempo medido en segundos o en milisegundos. Entonces, si 10 milímetros, perdón, representan un milivoltio, entonces un milímetro, ¿a cuánto representa? Pues bueno, haciendo una regla de tres, podríamos saber que un milímetro representa a 0,1 milivoltios. Eso es importante, nunca hay que olvidarlo. Un milímetro representa un milivoltio. A 0,1 milivoltio. Si 25 milímetros representan a un segundo, un milímetro, ¿a cuántos segundos representa? Pues bueno, si hacemos la regla de tres, podremos descubrir que un milímetro representa 0,04 segundos. Entonces, nunca hay que olvidar esta calibración normal del electrocardiograma. Va a venir habitualmente expresada así: 25 milímetros por segundo y
10 milímetros por milivoltio. Entonces, siempre hay que recordar la calibración a la que corre mi electrocardiograma. Lo siguiente que debo observar al interpretar un electrocardiograma, lo siguiente que debo hacer es corroborar el ritmo. Nosotros sabemos que el ritmo puede ser un ritmo sinusal o un ritmo no sinusal. Cuando hablamos de un ritmo sinusal, estamos refiriéndonos a que es un ritmo que sigue el, el sistema de conducción habitual, donde el impulso comienza en el nodo sinusal, pasa por el haz internodal anterior, posterior y medio, llega al nodo AB, donde hay un retraso fisiológico de la conducción, después pasa a las de His, rama izquierda y rama derecha, y posteriormente fibras de Purkinje, fibras de la red de Purkinje. Entonces, un ritmo que es sinusal, hay que recordar que, pues bueno, es un ritmo que es normal, que tiene estas características. Si nosotros recordamos el plano exaxial de las derivaciones frontales del electrocardiograma, si nosotros lo recordamos, a 0 grados se encontraba la derivación de 1, a 90 grados su perpendicular ABF, a 60 grados la derivación de 2, a menos 30 grados ABL, su perpendicular, a 120 grados la derivación de 3 y a menos 150 grados la derivación ABR perpendicular a D3. Pues bueno, si nosotros tratáramos de poner esas derivaciones frontales en un esquema en 2 dimensiones, donde de este lado, por ejemplo, tenemos al corazón, pues bueno, si ubicáramos al corazón con sus 4 cámaras, si ubicáramos este pequeño esquema, tendremos más o menos aquí a 60 grados la derivación de 2, de 1 a 0 grados, a menos 30 grados ABL, a 90 grados ABF, a 120 grados D3 y a menos 150 grados ABR. Si nosotros viéramos el vector resultante de la despolarización de las aurículas que genera la onda P del electrocardiograma, veríamos que es un vector que va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. De este modo, casi siempre como el vector se dirige de derecha a izquierda, la derivación ABR siempre va a ver la onda P como una onda negativa. Y la derivación de 2, ABF y D3 van a ver la onda P como una onda positiva. A grandes rasgos, para determinar si un ritmo es sinusal o no sinusal, vamos a decir que un ritmo es sinusal. Claro, hay muchos parámetros, hay muchos criterios. Si le preguntan a un internista, nos va a decir que hay como 15 o 20 puntos. Vamos al menos a enunciar los más básicos, que podríamos resumirlos en los siguientes 5. Un ritmo es sinusal cuando la onda P es negativa en la derivación ABR. Lo podemos observar aquí. Un ritmo es sinusal cuando la onda P es positiva, siempre va a ser positiva, en la derivación de 2, D3 y ABF. Otro criterio de ritmo sinusal es que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia de disparo del nodo sinusal. Otro criterio es que el eje cardíaco esté entre 0 y 90 grados. Y por último, podríamos enunciar que el intervalo entre onda R y onda R sea regular.
Si nosotros recordábamos, un intervalo es aquel que incluye ondas y segmentos. Esto se refiere a que, por ejemplo, yo tengo aquí un trazo electrocardiográfico con mi complejo QRS, mi onda P, QRS, mi onda T. Tengo aquí un nuevo complejo. Aquí tengo un nuevo complejo. Entonces, aquí podemos observar que el intervalo entre una R y otra R es regular. ¿Qué quiere decir? Que mide lo mismo de este intervalo que estoy poniendo en morado, de este intervalo R a este intervalo R a R que estoy poniendo en rojo, mide lo mismo, es regular. Por ejemplo, si yo tuviera un electrocardiograma así, vamos a dibujarlo de nuevo. Si yo tuviera un electrocardiograma así, vamos a volverlo a dibujar. Pues bueno, estamos descubriendo que el intervalo entre esta onda R y esta onda R, el intervalo entre esta primera onda R y esta segunda R, y el intervalo entre esta segunda onda R y esta tercera onda R, no es regular, es irregular el RR. Entonces, un criterio de de ritmo sinusal es que el intervalo de R a R sea regular. Ahora, mencionamos que otro criterio de ritmo sinusal es que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Pues bueno, ¿cómo vamos a sacar la frecuencia cardíaca? Ese sería el siguiente punto, el cálculo de la frecuencia cardíaca. Pues bueno, hay una fórmula donde yo voy a contar el número de cuadritos chiquitos que hay entre una onda R y una onda R. Entonces, la frecuencia cardíaca va a ser igual a 1500 sobre el número de cuadritos chiquitos, número de cuadros chicos que hay de una onda R a otra onda R. Hay otro método que se basa en ver los cuadros grandes, es más rápido, pero no vamos a entrar en detalle en ese método. Otro criterio de ritmo sinusal era que el eje estuviera entre 0 y 90 grados. Pues bueno, para el cálculo del eje cardíaco, yo tengo dos métodos, que ese sería mi quinto punto, el eje cardíaco. Recordemos que el eje cardíaco es el vector resultante de todos los vectores que suman la despolarización ventricular. Entonces, el eje cardíaco yo tengo dos métodos. Un método que es el método del paralelogramo, y tengo otro método que es el método de las isobifásicas, el método de las isobifásicas. El método del paralelogramo consiste en ver la derivación de 1 y ver el complejo QRS en la derivación de 1 y en su perpendicular la derivación ABF. Supongamos que en este papel cuadriculado que yo tengo aquí en mi pizarrón electrónico, en la derivación de 1, yo encuentro este complejo QRS y supongamos que en la derivación ABF yo encuentro este complejo QRS, muy similar. Supongamos que es un poquito más, así, un poquito más chico, ¿no? Lo que voy a hacer es dibujar un paralelogramo donde yo sé que a 0 grados está la derivación de 1 y a 90 grados está la derivación ABF. Yo sé que aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Esto de arriba sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Si yo partiera de que hay una línea isobifásica, hay una línea isoeléctrica en mi electro que iría aquí, entonces voy a contar cuántos cuadros chiquitos tiene hacia abajo mi complejo QRS. Recordemos que hacia abajo se encuentra lo negativo, la línea verde es la parte isobifásica, hacia arriba lo positivo.
Entonces voy a contar cuántos cuadritos tiene el complejo QRS en lo negativo y cuántos cuadritos chiquitos tiene el QRS hacia arriba en lo positivo. Por ejemplo, este QRS tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros positivos. Es un valor de más 6. Y a eso le voy a restar lo negativo. Aquí sería 1, 2, 2 vamos a decir. Sería un valor de menos 2. Entonces, menos 6 menos 2 me va a dar un valor de más 4 positivo. Y ese valor lo voy a graficar para la derivación de 1 en mi plano cartesiano. Entonces voy a poner un puntito aquí en más 4. Lo mismo voy a hacer para la derivación ABF. Supongamos que esta es la línea isoeléctrica. Entonces voy a contar hacia arriba, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 cuadritos más 4. Hacia abajo 1, 2, 3, 4 menos 4. Es más, supongamos que aquí es un poquito más chiquito. Vamos a dibujarlo un poquito más chiquito por fines del ejemplo. Supongamos que ya no es menos 4. Supongamos que es menos 3. Entonces voy a tener más 4 menos 3 y este complejo QRS va a equivaler a más 1. Entonces voy a poner una marca en más 1 y voy a unir los puntos. Voy a unir los puntos. Lo siguiente que voy a hacer en el método del paralelogramo es dibujar, como en la prepa, cuando yo dibujaba vectores, estos a final de cuentas son vectores, voy a dibujar el complejo QRS resultante. Bueno, voy a dibujar más bien el vector resultante entre la unión de estos dos puntos. Por ejemplo, aquí estaría el vector resultante. Y entonces los grados que haya, esta parte de aquí que representa los grados que hay entre el vector que yo dibujé y los 0 grados, si yo los midiera con un compás, me van a dar, supongamos que aquí me salen, por ejemplo, más 40 grados, hipotéticamente, si yo los midiera con un compás, eso me va a dar el resultado del complejo QRS. El segundo método, el método de las isobifásicas, es un método un poco más complicado y es un método que consiste en lo siguiente. Si yo recuerdo, cada derivación de las frontales, que son de 1, de 2, de 3, ABF, ABR y ABL, tiene su isobifásica. Si yo recuerdo las reglas básicas de electrocardiografía, cada vez que un electrodo de registro ve que una onda se acerca, me da una deflexión positiva. Cuando ve que se aleja, una deflexión negativa. Y si un electrodo de registro ve que una onda pasa perpendicular, es decir, a 90 grados de ella, me da una onda isobifásica, es decir, positiva y negativa, con dos fases. Me da una onda isobifásica. Pues bueno, hay que recordar en este caso, hay que recordar en este caso, hay que recordar para este caso cuáles son las derivas, cuáles son las perpendiculares de las derivaciones frontales. Para la derivación de 1, que está a 0 grados, su perpendicular es ABF, que está a 90 grados. Para la derivación de 2, que está a 60 grados, su perpendicular es ABL, que está a menos 30 grados. Y para D3, que está a 120 grados, su perpendicular es ABR, que se encuentra a menos 150 grados. Hay una mnemotecnia, algunos dicen que podemos recordarlo como Flor, Flor y sus tres maridos, para no olvidar las derivaciones precordiales. Entonces, lo que voy a hacer en este método del paralelogramo es, en primer lugar, de estas 6 derivaciones frontales, ubicar la que tenga, la que tenga el complejo QRS más isobifásico. Más isobifásico, es decir, que se parezca más a esto, a este tipo de ondas. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo un electrocardiograma donde la derivación de 1 se ve más o menos el electro así. En la derivación de 2 se ve más o menos así, un QRS muy positivo. La derivación de 3 más o menos así.
ABR, supongamos que se va a ver así, predominantemente negativo. Supongamos que ABL se ve el complejo QRS así. Y en ABF, supongamos que el QRS se ve así. Entonces, bueno, de estas 6 derivaciones, ¿cuál es la que tiene el QRS más isobifásico? Es decir, que partiendo de la línea isobifásica, casi es lo mismo que tiene hacia la positividad que hacia la negatividad. Pues bueno, partiendo de ahí, la que tiene casi lo mismo en su positividad y en su negatividad sería la derivación ABL. Entonces, en este caso, ubico que la más isobifásica es ABL. El segundo punto es ver la derivación perpendicular, perpendicular a la isobifásica. Si en este caso ubiqué como mi isobifásica a ABL, la perpendicular de ABL es de 2. Entonces, en este caso voy a ubicar la derivación de 2, aquí la tengo. Y en tercer lugar, voy a ver si el complejo QRS en esa derivación es predominantemente positivo o predominantemente negativo. Por ejemplo, en este caso es predominantemente positivo, porque si partiera de una línea isobifásica, el QRS tiene sobre todo, se va más hacia arriba. Son mayores las unidades que tiene hacia arriba que las que tiene hacia abajo. Es más grande la onda positiva aquí que las ondas negativas. Y si yo recuerdo mis leyes básicas de electrocardiografía, las ondas positivas se dan cuando el vector se acerca a ellas. Entonces, si el QRS, el cuarto paso es que si el QRS en esa derivación es positivo, entonces, por lo tanto, eso significan los 3 triangulitos, el eje cardíaco cardíaco. Por lo tanto, el eje cardíaco está a un aproximado de más o menos 15 grados esa derivación. ¿Qué quiere decir esto? Recapitulando un poco, de las 6 frontales yo vi que la macizo bifásica fue ABL, me voy a su perpendicular que es D2 y veo que en D2 el QRS es positivo, quiere decir que entonces el eje cardíaco se está acercando a esa derivación y por lo tanto en este electrocardiograma el eje cardíaco va a estar a los grados de esa derivación, en este caso D2 y va a estar en un aproximado de más o menos 15 grados. Entonces aquí yo podría decir con el análisis visual de este electro que el eje cardíaco está a 60 grados más o menos 15 grados, o sea, puede estar 15 grados arriba, 15 grados abajo. Entonces, recapitulando, lo primero es ubicar a la isobifásica es ABL. Lo segundo es es ir a la perpendicular de esa isobifásica, en este caso es de 2. Lo tercero es ver si es positivo o negativo, aquí es positivo. Y si es positivo, entonces por lo tanto el eje cardíaco está a más o menos 15 grados los grados de esa derivación, es decir, como aquí es positivo, entonces el eje cardíaco está a 60 grados más o menos 15 grados. Así se saca el eje cardíaco por la técnica de las isobifásicas. Y una vez que ya vimos ritmo, si es sinusal o no sinusal, frecuencia cardíaca, eje cardíaco, lo siguiente de un electrocardiograma es el análisis de ondas y segmentos. Este análisis es mejor que lo hagamos sobre todo en la derivación de 2. Realmente yo tengo que ver todas las derivaciones y si encuentro algo raro en alguna de ellas, señalarlo. Más prácticamente es mejor verlo en D2, más sencillo. Y entonces lo primero que voy a hacer, podríamos marcarlo como un sexto punto, es ver la onda P. Entonces la onda P tiene que medir
menos de 0.25 milivoltios y menos de 0.10 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo recordaba que la calibración del electrocardiograma es que 25 milímetros representan a un segundo, esto quiere decir que un milímetro representa 0.04 segundos. Entonces, la onda P tiene que medir, si cada cuadrito son 0.04 segundos y la onda P tiene que ser menor a 0.10 segundos, entonces tiene que medir menos de 2 cuadritos y medio. Si hacemos la analogía, lo mismo podría haber para el voltaje, si 10 milímetros representan a un microvoltio, entonces un milímetro, un cuadrito va a representar a 0.1 milivoltio. La onda P tiene que medir menos de 0.25 milivoltios. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que analizar la onda P en todas las derivaciones. Si no encuentro nada raro, puedo describirlo únicamente en D2. Lo siguiente que voy a hacer es ver el intervalo que hay de onda aquí tengo que ver el tiempo que vale el intervalo PR. Lo siguiente que tengo que ver es el intervalo PR. Y como es un intervalo, solo le voy a medir el tiempo y lo normal del PR es que mida de 0.12 segundos a 0.20 segundos. Lo siguiente es ver el complejo QRS. Como el complejo QRS puede tener distintas morfologías, no me sirve estudiarle su voltaje, si su tiempo. Lo normal es que mida de 0.08 segundos a 0.10 segundos. Habitualmente, cuando el QRS mide más de estos segundos, hablamos que hay un problema en la conducción de la despolarización de los ventrículos, probablemente un bloqueo de la rama, un bloqueo de rama izquierda o de rama derecha. En cambio, por ejemplo, si nosotros viéramos que está alargado el intervalo PR, pues el segmento PR corresponde a el retardo fisiológico en el nodo AB. Entonces podría decir entre un PR alargado que lo que está pasando es un bloqueo del nodo AB. Si está corto, podría pensar que a lo mejor hay un haz accesorio que está generando que se despolaricen antes los ventrículos, una vía accesoria, como por ejemplo en un síndrome de preexcitación. Pero bueno, lo siguiente que voy a ver, ay, ya moví la tablet, lo siguiente que voy a ver en el análisis de mi electrocardiograma, lo siguiente que voy a ver es estudiar el segmento ST. ¿Qué tengo que ver del segmento ST que sea isoeléctrico? Isoeléctrico, ¿qué quiere decir que vaya con la línea isoeléctrica? Si yo viera este electrocardiograma, me estoy dando cuenta que el segmento ST entre el fin de la onda S del QRS y el inicio de la T, lo voy a marcar en otro color para que visualmente sea más apreciable, el segmento ST es isoeléctrico, va al unísono que la línea isoeléctrica. De hecho, hay algo que se llama como punto J, que es el punto donde termina la onda S, inicia el segmento ST, y ese punto J tiene que ser isoeléctrico. Por ejemplo, si yo viera algo así, es un segmento ST que no es isoeléctrico, está arriba de la línea isoeléctrica. Este segmento ST está arriba de la línea isoeléctrica, hay elevación del ST, esto ya no es normal. Si yo viera un ST, por ejemplo así, está por debajo de la línea isoeléctrica, hay depresión del ST, esto tampoco es normal. Lo siguiente que voy a estudiar es a la onda T. ¿Qué es lo más importante de la onda T? Ver su morfología. Habitualmente la onda T es como una montaña rusa. Tal vez aquí no la dibujé con mucha precisión, pero la onda T tiene un ascenso lento y un descenso brusco. Entonces tengo que ver que la onda T tenga esa morfología, que la onda T sea positiva y que la onda T aproximadamente mida un tercio del voltaje del QRS. Entonces, por ejemplo, si yo encontrara un electro así, estoy viendo una onda T que no tiene un tercio del voltaje del QRS y que además está picuda, no tiene una morfología normal.
es distinta a esta onda T que dibujé acá, a esta onda T de aquí. Entonces, pues no es una onda T normal. ¿Qué pasaría si yo viera, esta no es una onda T normal, qué pasaría si yo viera un electro así? Pues estoy viendo que aquí la onda T es negativa y tampoco corresponde a algo normal. Lo siguiente que voy a estudiar es el intervalo QT. Y el intervalo QT que representa, pues bueno, el intervalo QT del inicio de la onda Q al final de la onda T representa el inverso de la frecuencia cardíaca, porque a medida que aumenta el QT va a disminuir la frecuencia cardíaca y viceversa. Hay que decir que como es el inverso de la frecuencia cardíaca, el intervalo QT, su valor va a depender del valor de la frecuencia cardíaca. A grandes rasgos, hay que entender que entonces hay un QT que es el QT medido, el que yo mido de manera normal, es decir, el que yo mido entre entre el inicio de la onda Q y el final de la onda T. Y como el QT depende de la frecuencia cardíaca, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo de acuerdo a la frecuencia cardíaca, al intervalo RR. Entonces hay una fórmula que es la fórmula de Bassett, que me sirve para calcular el QT corregido. Y esta fórmula de Bassett me dice que el QT corregido es igual al QT medido en segundos, al que yo mido cuadrito por cuadrito y lo convierto en segundos, sobre la raíz cuadrada del intervalo R a R en segundos. Este es el intervalo QT, sus valores varían de acuerdo a la frecuencia cardíaca, pero a grandes rasgos yo podría decir, aunque varía dependiendo si eres hombre o mujer y del valor de la frecuencia cardíaca, que lo normal es que el QT no sea mayor a 0,46 segundos y que no sea menor a 0,33 segundos. Estos parámetros pueden variar, esto es solo un consejo, casi siempre, porque depende de si eres hombre o mujer y del valor de la frecuencia cardíaca. Pero si yo veo un QT corregido que mide más de 46,46 segundos, 0,46 segundos, probablemente es un QT largo y eso me expresa alguna patología, alguna intoxicación de fármacos, algún trastorno hidroelectrolítico o, por ejemplo, puede ser por un síndrome de QT largo. Y si yo viera un QT que mide menos de 0,33 segundos, pues podría pensar que es un síndrome de QT corto. Por último, lo siguiente que ver en el electrocardiograma es la transición de derivaciones precordiales. No me voy a detener a explicar mucho la razón de esta transición, ya la vi en clase con todos mis grupos, la he visto con todos ustedes, pueden repasar ahí sus apuntes, pero a grandes rasgos esta transición me dice que la derivación B1 y B2 tienen que tener un complejo QRS predominantemente negativo, es decir, algo que se vea más o menos así, con unas ondas, bueno, eso es un bloqueo de rama, más o menos algo así, estaba dibujando algo incorrecto, con ondas S profundas, la derivación B2 y B3 tienen que tener un QRS isobifásico, es decir, un QRS que se vería así, casi con el mismo tamaño en sus ondas positivas y negativas, entre la derivación B3 y B4, perdón, B3 y B4, y en la derivación precordial, esto obviamente esta transición la veo en las precordiales, y en la derivación B5 y B6 voy a ver un QRS predominantemente positivo, algo más o menos así. Entonces voy a ver complejos negativos en B1 y B2, S profundas, isobifásico en B3 y B4, y positivo en B5 y B6, R altas. S profundas B1 y B2, R altas B5 y B6. Y por último, el siguiente elemento de interpretación electrocardiográfico sería lo más importante, el diagnóstico. El diagnóstico.
Lo más importante sería el diagnóstico. Que para un niño de segundo año, lo más importante es decir, ¿es normal o es anormal? Y describir por qué. Tal vez después ya me puedo atreverme a decir más cosas, como que tenga trastorno de repolarización precoz, que tenga a lo mejor un bloqueo de rama o hasta un infarto. Pero primero hay que saber qué es lo normal, qué es todo esto que acabamos de señalar y qué no corresponde a rangos de normalidad. Entonces, este es un pequeño video de repaso para la interpretación de electro, para que el electro que interpreten lo puedan hacer de manera correcta y pues como cada clase saben que quedo al pendiente de todas y de todos ustedes.